Nuevamente te queremos desear a ti feliz sábado. Y a ti que nos estás viendo a través de las redes, queremos darte la bienvenida también. Que Dios te bendiga, y si tú estás enfermo en tu casita y no has podido ir a la iglesia, bueno, sintonízate, o gracias por sintonizarte. Así que en esta mañana yo me siento muy privilegiado al presentarles a una persona muy, pero muy, muy querida. Una persona que nos hemos conocido más de 20 años ya. A nuestro querido hermano Montero. Él va a tener y va a compartir el mensaje, y yo espero que seamos bendecidos. Y yo espero que tú también seas bendecido. Hermano Montero, adelante por favor. Que Dios me lo bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano David, por esa presentación. Que Dios te siga bendiciendo. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad que nos da de poder estar aquí en este lugar santo, en su día santo, adorando al único Dios que es santo. Yo sé que parece mentira que el año empezó, parece que fue ayer, y ya prácticamente estamos a mediados de años. Yo sé que muchos hicimos nuestra resolución, ¿verdad?, porque en la Navidad a veces nos olvidamos, somos un poquito intemperantes y comemos más de la cuenta. Entonces hacemos la resolución de ir al gimnasio al principio de año, vamos al gimnasio para rebajar un poquito de la libra que conseguimos, y también nos ponemos a caminar. Muchos decimos, bueno, vamos a ser mejores cristianos este año que el año que pasó. Otros dicen, quiero llevarme mejor con mi familia, y hacemos esa resolución. Lo hacemos quizás por el primer y el segundo mes, pero ya al tercer mes ya volvemos a las sendas antiguas, ya todo se ha olvidado. Quiere decir que eso pasa cuando nosotros lo hacemos por nuestras cuentas. No invitamos al Señor Jesús. El Señor Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Así que si lo hacemos por nuestra cuenta, es muy imposible que logremos lo que queramos. Pero pongamos a Jesús siempre en nuestra meta, en todos nuestros planes, para que Él sea el que dirija nuestras vidas y dirija todo lo que nosotros queramos hacer, que sea para la honra y gloria de Él. Así que es muy importante, hermano, que siempre el Señor Jesús sea la base de nuestras vidas, que confiemos siempre en Él y que siempre hablemos a todos de Él. Versículos 20 al 22. Vamos a leerlo nuevamente, que nos dice el Señor allí en su santa palabra. San Juan capítulo 17, los versículos 20 al 22. ¿Nos dice así? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo la he dado, para que sean uno, así como nosotros somos unos. ¿Cuál es el ideal de Dios? Dice que nosotros seamos uno, ¿verdad? Seamos unos en la verdad. Por eso dice la palabra, una fe, un bautismo, una esperanza. Pero ¿cuál es el plan del enemigo? El enemigo no sabe sumar, solamente sabe dividir y restar. Entonces, él lo que hace es tratar de confundir a la persona para que adoren a Dios de la persona que ellos quieran. Hay iglesia para todos los adoradores. Por ejemplo, los que quieren adorar a Satanás, hay sinagoga de Satanás también. Y hay iglesias que también reciben a la persona como están. Que el Señor dice, venid a mí así como está, y yo lo haré descansar, yo lo transformaré. Así que nosotros venimos a los pies del Señor Jesús como estamos, pero Él no nos deja de esa manera. Por hoy en día las cosas están muy diferentes. Todo se ha cambiado, ahora la gente adora a Dios de la forma que ellos quieran. Ahora, eso no sucede desde ahora, eso sucede desde el principio. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1 al 7.
Génesis 4, 1 al 7, que nos dice allí la palabra de Dios. Génesis 4, 1 al 7 nos dice así. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y descayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has descaído tu semblante? Si bien hiciere, no será enaltecido, y si no hiciese bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te ensoñarás de él. Aquí vemos dos hermanos, ¿verdad? Que nacieron de su misma familia, sus mismos padres. Se criaron iguales, pero había uno que era un poquito rebelde. Era menos espiritual. Entonces son las personas que el enemigo le gusta usar. El Señor esperaba una ofrenda, pero no era la que querían, sino la que ya le había impuesto, ¿verdad?, sobre ellos, que representaba a Cristo Jesús, que era un corderito. Pero él no hizo la diligencia para conseguir el corderito. Él dice, no, de lo que yo tengo, de eso voy a llevar. Rebelde, ¿verdad? Entonces dice que Dios rechazó la ofrenda de él. Por eso, por su rebeldía. Entonces el enemigo lo usó y puso en su corazón de que matara a su hermano. Y él así lo hizo. Entonces vimos cómo él tuvo que andar errante. Y Dios le dice que la sangre de su hermano ha clamado ante él. Así que el enemigo siempre está buscando a aquellas personas que se descuidan en su vida espiritual para él usarlo y hacer con ellos lo que él quiera que se cumpla su voluntad en ellos. También vemos otros casos de dos hermanos, que gemelos eran ellos y no se parecían ni físico ni espiritualmente. Vamos a ver en Génesis el capítulo 25, ahí mismo, en el mismo libro que estamos de Génesis, pero vamos para el capítulo 25. Vamos a leer los versículos del 29 al 34. Génesis capítulo 25, los versículos 29 al 34. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Ahora, ¿qué importancia tiene la primogenitura para ellos? ¿Qué importancia tenía para un primogénito? Vemos cuál es la bendición del primogénito. Dice que él era el sacerdote de la familia en ausencia del padre. Y también cuando repartían herencia, a él se le daba doble porción. Entonces recibía mucha bendición el primogénito. Él no tomó en cuenta eso porque su vida con la relación con Jesús no era de la más mejor. Así que él también era un poquito rebelde. Entonces vendió su primogenitura. Vamos a leer Hebreo, el capítulo 12, del 16 al 17. Hebreos 12, los capítulos, capítulo 12, versículos 16 al 17.
nos dice así: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él, para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Así va a suceder, hermano, estos días que vivimos. Muchas personas están viviendo una vida desordenada y lejos de Jesús. Entonces están descuidando su preparación, su consagración. Va a llegar un momento que ya va a ser muy tarde. Le pasó a Esaú, que dice que él menospreció su primogenitura y cuando quiso recibir la bendición, dice que ya era muy tarde. Así que el Señor ha extendido su gracia en este tiempo para que nosotros aprovechemos esta gracia, esta oportunidad que Él nos da para consagrarnos, porque el tiempo se está acabando. Y nosotros somos dueños del hoy, pero no sabemos qué va a pasar con nosotros en el mañana. Así que es muy importante, hermano, que miremos la forma de vivir de estos dos hermanos, Caín y Abel, Jacob y Esaú. Vemos que de Esaú, no se habla mucho, pero de Jacob sí. Aunque Jacob adquirió la primogenitura a base de un engaño, recibió la bendición disfrazándose con la ropa de su hermano. Y su papá, como ya estaba Isaac, estaba un poquito ya ciego, avanzado en edad, él no pudo reconocerlo. Él dijo, acércate mi hijo para olerte. Dice, oh, si la ropa me es el olor de mi hijo Esaú, pero la voz es la de Jacob. Pero de todas maneras se comió el guiso que le había preparado la mamá. Entonces Jacob se arrepintió, porque todos pecamos. Él pecó, pero él se arrepintió. Vemos la vida de él, que ya no volvió a cometer ese tipo de pecado. Entonces ya cuando él estaba preparado, que llegó a la casa de su tío Labán, llegó sin nada, pero se puso a trabajar con él por la hija, que estaba enamorado de ella, Raquel. Entonces trabajó un tiempito por ellas. Y allí el Señor lo fue bendiciendo y el ganado de Labán fue creciendo hasta que cuando él se decidió ir, que tenía a su esposa, a Lea, a Raquel, y tenía a sus hijos y muchos criados y ganados, vacas de todo tipo. Entonces él decidió regresar a su tierra, pero se dio cuenta que su hermano venía a alcanzarlo. Pero no venía solo, no venía con ramilletes de flores, sino que traía espada. 500 hombres y venían ellos armados con espada. Él tuvo mucho temor, que iban a eliminar a su familia y también a él. Entonces se puso a orar y se oró. Tenía una angustia terrible que dice la Biblia, que es la angustia que nosotros tendremos que pasar para los últimos tiempos. Dice la angustia de Jacob. Pero ¿qué hizo él? ¿Cómo resolvió él esa angustia? Dice que fue de rodillas. Porque cuando estamos de rodillas es cuando estamos más cerca del Señor. Entonces, que la gente del mundo lo que hace es que se elevan, ¿verdad? Buscando honra y gloria, pero los cristianos nos ponemos de rodillas y así nosotros podemos alcanzar el cielo. Entonces él oró fervientemente, dice que le apareció un ángel. Ese no era un ángel cualquiera de los demás ángeles que vemos que en la Biblia. Este era el mismo Jesús, porque dice que él le adoró. Entonces dice que luchó con el ángel. Y él le dice, no te dejaré hasta que no me bendiga. Bonita experiencia, buen testimonio y que podemos imitarlos. Porque nosotros a veces queremos algo y oramos un día, oramos dos, oramos tres y nos cansamos, dejamos de orar. Porque vemos que Dios nos responde la oración. Pero cuando Dios ve que hay interés en nosotros, entonces Dios actúa. Él le dice, no te voy a soltar hasta que no me bendiga. Y se fue una lucha que tuvieron cuerpo a cuerpo, no fue de verbal, fue cuerpo a cuerpo. Porque el ángel le hirió, dice aquí en el costado derecho, ya, ¿verdad? Entonces dice que él andaba cojo. Pero se aferró del ángel y el ángel lo bendijo. Incluso dice que le cambió su nombre. Se llamaba Jacob, que significa mentiroso, significa engañador. Y él se le puso Israel. ¿Por qué le puso Israel? Porque dice, ha luchado con Dios y ha vencido. Así que el nombre Israel significa vencedor. Ustedes ven que
el Señor Jesús dice, el que venciere, el que permaneciera hasta el fin, será salvo. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, ¿a quiénes son que le ponen corona aquí en la tierra? ¿Quién ustedes creen que le ponen corona aquí en la tierra? Los ganadores. Sí, le ponen le ponen coronas a los reyes y le ponen corona a los vencedores. Por ejemplo, en las Olimpiadas, solamente los que venzan son los que llevan la corona. El primer maratón se celebró allá, la primera Olimpiada se celebró allá en Grecia. El apóstol Pablo visitó Grecia y predicó mucho allí, ¿verdad? Entonces él vio como los ganadores le ponían unas coronas, pero la corona era de laurel, se marchitaba muy pronto. Y él decía que a él, el Señor no le da una corona de esas. Dice, por lo demás, me está preparada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces también se le pone corona en los concursos de belleza a la que ganan, ¿verdad? A la que vencen, a la demás. Entonces le ponen su corona también. Entonces el Señor Jesús tiene nuestra corona preparada también para aquel glorioso día. Amén. Así que no dejes que nadie tome las coronas que Cristo ha preparado para ti. Sí, Señor Jesús dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que estamos estudiando acerca de dos grupos de personas que siempre han habido dos formas de adoración a Dios. Por ejemplo, en este caso perdón. Quiero que me perdone, ¿verdad? Porque estoy un poquito afectado de la garganta. Entonces, si tengo que toser o tomar un poquito de agua, pues pasen eso por alto. Vemos el caso, ¿verdad? De Caín y Abel, la forma de adorar de ellos dos. Vemos de Jacob y Esaú, como ellos también adoraban. Pero ahora vamos a ver también dos grupos de adoradores en Mateo capítulo 25. Vamos a ver qué nos dice allí. Capítulo 25 de San Mateo nos habla allí de una parábola de 10 vírgenes. Y nosotros estamos incluidos en una de esas dos formas de adoración. Vamos a leer los versículos, a empezar por el 1. Y vamos a ver hasta dónde llegamos por lo menos. Dice aquí. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Perdón. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué significa la lámpara en la palabra de Dios? Dice que la lámpara significa la palabra. Dice Salmo 119, 105, lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces las insensatas tomaron su lámpara, pero no tomaron consigo aceite. Sí que tenían la palabra de Dios, pero no la entendían porque quien nos las da a entender es el Espíritu Santo. Y el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces tenían la Biblia, pero no tenían el Espíritu Santo. Las prudentes tomaron aceite en su vasija, juntamente con su lámpara. Y tardándose el esposo, es Jesús, están esperando la venida de Jesús, todas ellas eran adventistas, porque esperaban al Señor Jesús. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Así como está la iglesia hoy en día, dice que está dormida. Por eso dice, levántate tú que duermes, en Isaías 60. Y levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es decir, que estamos dormidos, pero vamos a tener, hay un grupo también que se durmió, pero estaba preparado. El versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salía a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y la insensata dijeron a la prudente, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. El aceite dijimos que es símbolo del Espíritu Santo.
Entonces le dijeron, danos estos aceites porque nuestras lámparas se apagan. Pero el Espíritu Santo no se puede regalar, no se puede transferir a otro. Usted tiene que pedirlo a Dios y buscarlo, pedirlo de todo corazón, el Señor se lo dará. Mas la prudente respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. El 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que vemos aquí que estaban todas juntas, todas eran adventistas y todas esperaban al Señor Jesús. Pero dice que un grupo de ellas no fueron persistentes. Dice que se apagaron sus lámparas. Así que el Espíritu Santo se descuidaron y la dejó. Porque ellas no estaban haciendo las cosas como Dios espera que nosotros la hagamos. Entonces dice que vino el esposo y se cerró la puerta. Y ellas gritaron, Señor, ábrenos. Le dice, mira, que no lo conozco. Eso es triste, ¿verdad? Ese día que el Señor salga del lugar santísimo, que es lo que le está haciendo ahora por nosotros, celebrando un juicio allí en el cielo. Está tratando, buscando la forma de salvarnos a nosotros, de cualquier manera, está tratando de salvarnos. Y las oportunidades están abiertas ahora. Como sucedió cuando Noé. Dice que la puerta estaba abierta. Y Noé estaba predicándole y nadie quiso entrar. La gente vieron como los animales, las aves, todas entraban en pareja. Y la gente se asombraron de eso. No fue Noé que lo trajo ni lo arreaba, sino que ellas vinieron por voluntad de Dios. Entonces, ellos como quiera no hicieron caso. Dice la palabra de Dios que vino un ángel y cerró la puerta. ¿Por qué fue un ángel que la cerró? Porque si no era tierra, allá afuera habían familiares de él y amigos. Entonces él se iba a compadecer de ellos, entonces él iba a abrirle. Pero dice la palabra de Dios que cuando Dios cierra, Dios abre, nadie cierra. Ahora mismo la puerta de la salvación está abierta para todos. Quiere decir que el Señor Jesús está intercediendo en el lugar santísimo, pero no va a durar para allí para siempre. Dice que muy pronto Él dejará el candelabro, dice que dirá, hecho es. Como nos dice en Apocalipsis capítulo 22, me parece versículo 6, que dice, el que esté limpio, límpiese aún, y el inmundo siga siendo inmundo. Es decir, que ahí se terminó la gracia. Ya no va a haber salvación para nadie, ni se va a poder orar, porque nosotros oramos es en el nombre de Jesús. Ustedes saben que cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús. Pero cuando los judíos oran, ellos no oran en nombre de Jesús porque ellos no creen en Él. La mayoría, digo, no todos. Y ese fue uno de los privilegios que perdió Esaú. Porque los judíos oran en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero el primogénito es Esaú. ¿Por qué el de Jacob? Porque aquel menospreció su primogenitura y ya él no cuenta para nada en eso. Entonces ahora dicen por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces nosotros siempre como cristianos, ¿verdad? Oramos siempre en el nombre del Señor Jesús y que se hecha su voluntad. Vimos que el Señor le dijo a los fariseos hipócritas. ¿Por qué le dijo así? Porque dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Ellos andaban con su Biblia. Ellos eran fieles en sus mandamientos. Ellos lo guardaban estrictamente. Pero era solamente de palabra. No adoraban a aquel cuyo mandamiento escribió. Ahí ellos fracasaron. Entonces ellos eran mucha pompa, como dicen, y muchas palabras bonitas, bien elocuentes que eran ellos. Pero dice que ponían carga sobre los demás, que ellos mismos no podían tocarla ni con un dedo. Entonces dicen que Jesús le dice que ellos eran hipócritas. También le dijo que eran como sepulcro blanqueado, que por fuera estaba muy bonito, blanco, con flores, pero su corazón, dice, estaba podrido, lleno de podrida llaga.
Entonces es muy importante que aprovechemos el tiempo que el Señor ha extendido sus gracias para que nos consagremos. Que este año sea diferente al año pasado, que seamos mejores cristianos, que el mundo pueda ver que nosotros, aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo, porque pertenecemos al reino de los cielos. Vamos a ver ahora otras parábolas en Mateo capítulo 13. Vamos ahora al 13, estamos en Mateo, vamos al capítulo 13. ¿Ve qué nos dice allí? Vamos a ver los versículos del 24 al 30. Mateo capítulo 13, los versículos del 24 al 30. Parábola del trigo y la cizaña. Nos dice así el 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo, ya que al arrancar la cizaña, arranqué también con ella el trigo. Dejad crecer juntos otros hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoge primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoge el trigo en mi granero. Aquí hay también dos grupos, esto nos simboliza a nosotros. Jesús dijo estas parábolas para una enseñanza para nosotros. Habla de trigo y cizaña. Dentro de nosotros, como pueblo de Dios, hay trigo y hay cizaña. Pero nosotros no sabemos quién es el trigo ni quién es la cizaña. Solamente Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces él dice, dejarlo crecer juntos. Porque los siervos le preguntaron, Señor, ¿quiere que arranquemos la cizaña? Le dice, no, dejarla hasta el día de la siega. ¿Por qué dijo él eso? Porque en el día de la siega es cuando se puede identificar para nosotros quién es el trigo y quién es la cizaña. Porque se parecen muchos. Es decir, hay muchos falsos cristianos. Andan con su Biblia, cantan bien, dan su diezmo, hacen obra misionera, pero su corazón está lejos del Señor Jesús. Entonces, el día de la siega, ¿por qué dijo déjalo crecer hasta el día de la siega? Y allí entonces yo mandaré que recojan la cizaña y la aten en manojo para quemarla, mientras que el trigo lo pongan en mi granero. Que se parecen mucho. Él dice, no sea que queriendo arrancar la cizaña, arranque también el trigo, porque se parecen. Ahora, la diferencia entre esos dos hierbas, esos dos granos, es que el trigo cuando tiene frutos se inclina. Entonces la cizaña siempre está erguida así. Entonces el día de la siega se puede saber, bueno, esta erguida, no tiene fruto, la arrancan y la ponen, la atan en manojo y la ponen en el fuego. Así que es muy importante que nosotros, hermanos, no seamos cristianos solamente de nombre, sino que seamos cristianos de corazón. Que el Señor se agrade de nosotros, que diga, estos son mis hijos. Así como habló de Job, que dijo que Job era un hombre justo, un hombre bueno, un hombre fiel, que te diga eso también de nosotros. Que nos preocupemos por nuestra salvación, dice allí, con temor y temblor. Que tengamos, ¿verdad?, el carácter de Cristo. Ahora, ¿qué significa el carácter? Hablamos tanto de eso. ¿Qué es el carácter? Dice que el carácter es nuestra forma de vivir, como nosotros somos. Usted ve que hay muchos niños que le dice a veces la mamá o le dice a alguien, este muchacho tiene el mismo carácter de su papá, porque el papá era refunfuñón, era peleón y el muchachito se lo igualito. Entonces se puede heredar, pero también se puede adquirir un buen carácter. Como por ejemplo, la hermana White dice que mediante la contemplación se llega a la transformación. Mientras más nosotros contemplamos a Jesús, hablamos de Él, oramos con Él, más nos vamos semejando a Él. Y eso es lo que Él quiere.
en San Juan, el capítulo 14, dice así, los primeros 3 versículos. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mis padres muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y yo tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, ¿qué significa que él dice que os tomaré a mí mismo? ¿Será que él mismo se va a tomar? No. Él dice, va a preparar lugar para nosotros y cuando lo prepare vendrá y yo tomaré a mí mismo. Quiere decir, aquellos que tengan el carácter suyo, el carácter de Jesús, esos son los que se parecen a él. A esos son que él va a tomar. Esos son el trigo. Esos son lo que representan a Abel. Esos son los que representan a Jacob. Qué gran privilegio tuvo Jacob, a pesar de que mintió, pero se arrepintió, como dijimos, de que de las 12 tribus de Israel, los 12 llevan los nombres de los hijos de él. Dice que las 12 puertas de la ciudad santa llevarán el nombre de los hijos de Jacob. Muy importante eso. Que también si se fuera a escribir otros libros en adelante, hablando de los cristianos, que también de nosotros se hable así, de esa forma. De que nos mantuvimos fieles hasta la muerte y que pudimos reflejar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Hay 2 formas de adoración también aquí en Apocalipsis, vamos a buscarlo. En Apocalipsis el capítulo 12, allí nos dice, hablando de una mujer, y sabemos que mujer en profecía significa iglesia. Entonces habla de una mujer aquí en capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo 1 y 2. Nos dice así. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Te ven? ¿Por qué tiene una corona? Porque dice que esa mujer, esa iglesia, venció, triunfó, y por eso lleva su corona. Y está vestida de sol. ¿Qué significa el sol en la Biblia? El sol de justicia. ¿Quién es? Cristo Jesús. Entonces la mujer está vestida de Cristo, ¿te ves? Y tiene una corona porque salió vencedora. El versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Es decir, esta mujer representa a la iglesia pura. El grupo que está haciéndole fiel al Señor Jesús representa el trigo, representa toda la fidelidad. Los que se han parecido a Jesús porque tienen su carácter, tienen su nombre escrito, el nombre de Jesús escrito en su frente. ¿Por qué en la frente? Porque de ahí surgen los pensamientos, ahí que está el óvulo frontal. De ahí surgen los pensamientos, pero el Señor Jesús dice, piensan bien, hablan bien, actúan bien, viven una vida semejante a la mía. Y eso es lo que Él quiere. Que representemos a esta mujer del capítulo 12 de Apocalipsis. Debajo de su pie, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La otra mujer la encontramos en Apocalipsis capítulo 17, que simboliza también una iglesia. Apocalipsis 17, vamos a ver los versículos del 3 al 6. Apocalipsis 17, los capítulos del 3 al 6. Nos dice así. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perla, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito. Un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de 2 mujeres, una que era fiel, una que tenía la luna debajo de su pie,
y dice que reflejaba el sol de justicia que es Cristo. Esta otra mujer está llena de abominaciones. Tiene un cáliz en su mano con todo tipo de abominaciones y está vestida de púrpura. Así que nosotros podemos identificarnos con una de esas dos iglesias. Es decir que la forma de vestir de una es muy diferente a la forma de vestir de la otra. Entonces nosotros tenemos que ver cómo nosotros vestimos, ¿verdad? Que nosotros hacemos en nuestra vida que agrade al Señor. Entonces, muy importante, hermano, que tengamos siempre en cuenta de que el Señor siempre tiene un pueblo. Aunque veamos cómo están hoy en día las iglesias, el Señor tiene un pueblo que le es fiel. La hermana White nos dice que el Señor ha puesto en su iglesia, ha puesto el mundo. Dice, el Señor Jesús ha puesto su iglesia en el mundo, pero el enemigo ha puesto el mundo en la iglesia. También ella nos dice, la hermana White dice, profesar la religión coloca a los hombres en la iglesia, pero su vida y su conducta demuestran si están unidos a Cristo o no. Meditemos en esto. Meditemos en esto. Profesar la religión. Hay muchos que profesan religión, pero dice que su vida y su conducta es lo que demuestran si están unidos a Cristo, porque hay muchos en la iglesia, pero ¿quién está unido a Cristo? De acuerdo a su conducta, ¿verdad? Porque es fácil decir yo soy cristiano, pero cuando a veces decimos cristiano y no vivimos como cristianos, estamos violando un mandamiento de los 10. No sé si ustedes recuerdan cuál es. No tomará el nombre de Jehová tu Dios en vano, el número 3 de los mandamientos. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, ¿qué significa tomar el nombre de Jesús en vano? Dice, cuando uno profesa ser cristiano y no vive como cristiano, es mejor que diga, no diga que es cristiano, porque está tomando el nombre de Jesús en vano. Y van a decir lo demás, y esos son los cristianos. Ese es el cristiano. Entonces mejor quédese calladito si usted cree que no va a vivir de acuerdo a su profesión. Se cuenta la historia de Carlos Magno. Carlos Magno era un gran conquistador griego cuando el gobierno de Grecia. Recuerdan que el sueño que tuvo Nabucodonosor, dice que había un leopardo con 4 cabezas. Entonces, este emperador, Carlos Magno, gran conquistador, dice, cuando ya no tenía más que conquistar, dice que él estaba llorando, porque dice, ya no hay más nada que conquistar. El ejército de él era valiente, eran guapos, esos griegos. Entonces hubo un soldado del ejército que desertó del ejército. Entonces cuando lo agarraron, lo trajeron ante el gobernador. Y él estaba temblando. Y le dice el gobernador, Carlos Magno, le dice, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Él le dice, Alejandro. Tembloroso así, Alejandro. Dice, ¿cómo te llamas? Él dice, Alejandro, señor. Dice, no puede ser. O cambia de nombre o cambia de conducta, porque tu nombre deshonra el nombre del gobernador. Porque él era valiente, aquel era cobarde. Entonces se llamaba igual que él. Dice, no, cambia de nombre o cambia de conducta. Así no puede decirle eso a nosotros también. O cambia de nombre o cambia de conducta, porque tu nombre me deshonra a mí. Si decimos que somos cristianos, pero no hacemos las cosas que agradan a Dios. Hacemos cosas a veces fraudulentas por adquirir alguna ganancia material. En esos tiempos de llenar los taxes, a veces ponemos cosas que no son por conseguir más dinero. Estamos deshonrando el nombre de Dios. Porque deben ser cristianos. O somos cristianos o no somos nada. La hermana White tuvo una visión. En primero escrito, la página 88. Ella tuvo una visión. Dice que ella vio un tren que iba a alta velocidad. Entonces el tren iba lleno de gente. Entonces su ángel acompañante ya le preguntó, le dijo, ¿quiénes son los que van en ese tren? Y le dice el ángel, los que van en el tren, el mundo, la gente del mundo, y que lo está guiando es Satanás. Entonces ella se quedó pensando,
el mundo y Satanás. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros si vamos en ese tren o no? Porque dice que la gente del mundo no queda en el tren y lo está guiando Satanás. ¿A quiénes Satanás guía? Dice a los que son suyos, a los que se dejan guiar por él. A los que somos de Cristo, él no puede ni tocarnos. Él hace el instinto, como león rugiente, él ruge, pero no puede pasarle ahí, porque somos de Cristo. Pero los que se dejan guiar por él lo va a llevar a un destino de la muerte. Ahora, para nosotros saber si vamos en ese tren, le voy a decir una cuanta cosita aquí. Entonces usted hace un examen de conciencia en su vida para ver si usted va en el tren o no. Quiera Dios que ninguno vayamos en ese tren. Dice así: si mira a los que ellos miran, hablando de la gente del mundo, si miramos lo que ellos miran, ¿qué es lo que mira la gente del mundo? Vemos, ¿verdad? Televisión, no que sea tan malo mirarla, pero ¿qué miran ellos? Ellos miran pornografía, ven muchas novelas, cosas que no le agradan al Señor. Si mira lo que ellos miran, si oyes lo que ellos oyen, así que a veces no están mirando, pero están oyendo, tienen su audífono aquí, cierran sus ojos, pero que están oyendo allí. Si oyes lo que ellos oyen, si comes lo que ellos comen. Si nosotros comemos lo que la gente del mundo come, pues no estamos pareciendo a él. Y da pena que hoy en día, ¿verdad?, la gente se ha olvidado de este régimen alimenticio que el Señor nos ha dado como iglesia. Lo dio en el Edén, pero entonces nos olvidamos. Después del diluvio, Él permitió que se comieran ciertas carnes. Y le dice, pero hasta un tiempo. Ya llegó el tiempo de que nosotros como cristianos, adventistas, no debemos estar consumiendo esos alimentos, que lo que hacen es daños. La hermana White dice que si antes se podían consumir esos alimentos, hoy no. Porque antes la gente criaba su animalito en su casa, las vacas comían sus pastos, las gallinas eran alimentadas con maíz, pero hoy en día lo que le ponen hormonas. Un pollito nace hoy y ya a los 20 días ya canta como un gallo. ¿Por qué? Es porque ellos no duermen. Donde lo tienen, en esa nave donde lo tienen, le tienen muchas luces. Ellos no saben cuándo es de día ni cuándo es de noche. Por ellos se la pasan comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Y comen mucha hormona, le ponen a esos alimentos de ellos. Para alimentar una población de 400 millones de personas, usted no va a esperar de que una gallina ponga un huevo, que dure 20 días calentándolo, incubándolo, y que después naque el pollito vaya creciendo lentamente. No, hermano, las gallinas hasta 2 veces al día la hacen poner. Y entonces los pollitos ya lo ven 20 días y están cantando. Si comen lo que ellos comen, si viste como ellos visten, aquí no solamente a la mujer, sino al hombre también. Muchos hombres que visten indecorosamente. Sé que la mujer tiene que reflejar que es cristiana, su forma de vestir. Usted puede ver la mujer judía. Usted ven las mujeres judías, nunca la ha visto un vestido sin manga. Tienen su manga y tienen su cuello. Ellas no quieren saber de Jesús, no, muchas. Pero miren su forma de vestir. Entonces la forma de vestir de nosotros para este mundo tiene que ser que ellos vean que nosotros somos diferentes, que somos cristianos. Un pastor estaba contando una historia que él fue a una iglesia a predicar. Entonces él no podía distinguir quién eran las hermanas de la iglesia y quién eran la visita, porque estaban vestidas igual. Qué pena da eso, ¿verdad? Eso da pena. Nosotros tenemos que ser diferentes. El Señor Jesús le dice, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos seguir la moda del mundo ni el ritmo del mundo. Tenemos que ser cristianos 100%. Cristianos del 1 al 9, sincero. Si habla como ellos hablan, si nosotros hablamos como hablan la gente del mundo, pues nosotros somos del mundo. Hablan palabras obscenas, se ofenden fácil, hablan duro para causar terror. Entonces, si mira lo que ellos miran, si oye lo que ellos oyen, si come los que ellos comen, si viste como ellos visten, si habla como ellos hablan, entonces tú estás en el tren. Entonces hagamos, hermano, un acto de conciencia,
reflexionemos nuestra vida si nosotros estamos haciendo estas cosas. Si la estamos haciendo, todavía es tiempo de salirnos de ese tren. Porque todavía el Señor Jesús está en el lugar santísimo. Pero no sabemos cuándo Él va a salir. Eso no está escrito. Así como sucedió en el arca de Noé, que el arca, la puerta se cerró, y la gente no sabían, los que estaban afuera, que ya su destino estaba sellado para perdición. Ya no había esperanza para ellos. Cuando el Señor Jesús salga al lugar santísimo, ya no va a haber esperanza para nadie. Por eso dice que vamos a pasar la angustia de Jacob. Porque Jacob estaba viviendo como no sabía si Dios lo había perdonado o no. Así vamos a estar nosotros sin intercesor. No vamos a saber si vamos a estar perdonados o no y vamos a tener esa angustia en nuestra mente. Pero sabiendo cómo nosotros vivimos, sabiendo la forma de nosotros ser, vamos a darnos cuenta si nuestros pecados han sido perdonados. Porque la palabra de Dios nos dice, el que confiesa sus pecados y se aparta de él, alcanzará misericordia. Usted lo confiesa hoy, mañana vuelve y peca. Busca perdón, Dios lo perdona. Pero ya cuando se hace un hábito de cometer el mismo pecado, ya se hace callo, como que la conciencia se cauteriza y usted ya no lo considera eso ni como pecado. Usted cree que es algo normal. Pero pecado es pecado. Dios nos ama a nosotros mucho, pero no consiente el pecado. ¿Cuántos pecados registra la Biblia que cometió Moisés? El que le impidió entrar a la Canaán celestial, terrenal, perdón. Dice que fue un solo. Dice cuando no le habló a la piedra, sino que la hirió. El Señor le dice, háblale. Y él la hirió. Y le dice, Señor, por ese pecado no entrará. ¿Ve? Aunque Dios muchas veces a sus hijos quita una cosa buena y le da otra mejor. Así que lo tiene en el cielo. Pero él quería, el ideal de él, su deseo era llevar al pueblo a la tierra prometida. Lo sacó de Egipto, lo quería llevar a la tierra prometida. Vamos a ver aquí en Efesios capítulo 5, verso 27. Efesios 5, 27. Gálatas y Efesios. Ok. Gálatas capítulo 5, verso 27. Allí nos dice así. No, Gálatas, perdón, sí, Efesios. Gracias, mi hermana. Por eso que bueno que el hermano estén pendientes, ¿verdad? Yo tengo la Biblia abierta en Efesios, así, y estoy hablando de Gálatas. Efesios, capítulo 5, verso 27, nos dice así. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo quiere Dios que sea su iglesia? Santa y sin mancha y sin arruga. Ese es el pueblo que Él viene a buscar. Dios quiere una iglesia pura, quiere una iglesia sin mancha. Ahora, cuando habla de la iglesia, nosotros de una vez la mente se nos viene a la iglesia, hasta la iglesia, adventista o la otra, pero está hablando a nosotros. Pues nosotros somos la iglesia. Esto es una iglesia. Los que formamos la iglesia, dicen, hay 2 o 3, allí estará allí para bendecirlo. Entonces, esto es una iglesia. Entonces, Él quiere que nosotros seamos puros y sin mancha y sin arruga. Eso es lo que Él viene a buscar, ese grupo. ¿Se ve? Que sea diferente a todo lo demás. En Juan, Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, los versículos 15 al 17 nos dice así. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo, no dice el Señor, ni la cosa que está en el mundo, porque el mundo pasa y su deseo. Pero lo que hacemos, lo que hagamos la voluntad de Dios, dice, permaneceremos para siempre. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que sus hijos estén con Él para siempre. Y muy pronto ya se va a cumplir esa promesa. El Señor viene
muy pronto. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice el apóstol Pablo, más nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y en la final trompeta. Y recibiremos al Señor en el aire. Así que vamos a terminar con esta última cita en Apocalipsis capítulo 3, 20 al 22. Apocalipsis capítulo 3, los versículos 20 al 22. Nos dice así. He aquí, hablando Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, oigan bien, estaba enfatizando mucho sobre esta palabra, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que el Señor le está hablando claro. Dice que anteriormente nos habló por los profetas. Hoy nos está hablando por su Hijo. El que tiene oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Aquí vamos ya, esta nota del hermano Elena G. White, con esta concluimos el servicio de esta mañana. Se encuentra en el libro de Maranata, la página 282, la última parte, la podemos encontrar también en el conflicto de los siglos, la página 678. Prestemos atención a lo que nos dice el Señor a través de la hermana Elena G. White, aquí en este libro, Maranata. Dice ella, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Esa es la fe que Dios quiere. Repito, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia le es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Todos los que se aferran a la promesa de Dios, como lo hizo Él, Jesús, y que sean tan sinceros como Él lo fue, tendrán tan buen éxito como Él. Amén. Muy importante, ¿verdad? Que tengamos esa fe que sea capaz de soportar el hambre, el cansancio, la demora. Una fe, como dicen muchos, la fe de Jesús, o fe en Jesús. Pero tenemos que tenerla, que sea capaz de soportar cualquier prueba. Porque a veces nosotros decimos, yo tengo fe, pero cuando vienen las cosas, duras, ¿verdad? Y decimos, ¿qué decimos? ¿Por qué a mí, Señor? No, ¿para qué, Señor, me manda esto? Para que yo crezca, para que me aferre más a Él. El Señor dice que no nos manda una prueba que nosotros no podamos soportar. Quizá la de ustedes no sea la mía. Yo no puedo soportarla, pero quizá la mía ustedes no pueden soportarla. Pero Dios la pesa en su balanza antes de mandándola. Y nos da la fuerza para soportarla. Así que confiemos en Él, sigamos fieles hasta aquel glorioso día que Él se manifieste en la nube de los cielos. Y nos iremos con el Señor y así estaremos para siempre con el Señor. Dios lo bendiga, que tengan un feliz sábado y que estas bendiciones puedan alcanzar a todos aquellos que se han conectado y que pase su mano de sanidad sobre todos los enfermos. Dios lo bendiga a todos.